No es necesario que lo digan, chicos, yo lo sé, soy una guionista de bajo costo a la que Newman estafó completamente. Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy May y hoy quiero traerles mis primeras impresiones y explicación de este final de temporada, que como sabrán algunos me atreví a intentar descifrarlo un día antes de su estreno, pero mis habilidades de guionista me hicieron acertar al menos un 25%. Por eso chicos es importante que entiendan que cuando comento las series y películas de esa manera son puras especulaciones, y cuando tengo información exclusiva como la reunión que les adelanté de Butcher con Edgar siempre les avisaré, así que siéntanse libres de ver mis videos, que son un espacio libre de spoilers. Y dejando la aclaración de lado, en este video hablaré de los 7 puntos más locos de este impresionante final, ordenándolo desde el menos interesante al más interesante, y dejaré el video de 33 detalles y referencias para este domingo. Por lo que empezando con el número 7, Victoria Newman es la voladora de cabezas. Y no contentos con lo impredecible de este giro, lo habían sembrado desde el episodio 1, porque luego de que la cabeza de Raynor volara, vimos la primera imagen del personaje en pantalla. Además del hecho de que muchas veces que observamos a Stan Edgar se encuentra mirando las noticias, donde ella es protagonista. Así que como les adelanté en el cuarto episodio, este personaje es una falsa progresista, de esas que están inundados los medios últimamente, trabajando realmente para Vought, y se encarga de hacer su trabajo sucio, desde montar una simulada campaña contra la empresa hasta ensuciarse las manos para ellos, y llevándolo a la realidad es una estrategia política muy común, donde los mismos partidos políticos y sus donantes montan campañas en polos extremadamente opuestos, dividiendo a las personas en bandos radicales y sacando crédito de ello. Y esta chica es tan falsa que si volvemos atrás y observamos con atención la escena de las cabezas voladoras, ella siempre estuvo mirando a las personas que estallaban. Al inicio mira al presidente de la corte, luego vemos sus ojos moviéndose rápidamente mientras personas en el fondo de la sala estallan, y cuando lo hace hacia los extremos de la sala, inmediatamente después vemos a Shockwave explotar. Por eso es que no quiere levantarse de su silla, y cuando Mallory la logra mover, ella gira su cabeza y hace que su asistente estalle, aprovechando el momento para ponerse nuevamente frente a la sala y hacer volar un par de cabezas más. Y ahora entendiendo esto podemos reinterpretar toda su conversación con el secretario de Estado, ya que cuando este le dice que el compuesto V se va a comercializar y el gobierno va a ordenar su primera provisión, no puede evitar sonreír, porque al ser información tan fresca nadie de Vought lo sabe aún, tomándola por sorpresa, y seguidamente le pregunta que si tuviera una prueba sólida como un testigo, ¿qué sucedería? Lo que es un detalle genial, porque realmente lo que está haciendo la chica es probando las debilidades. Quiere averiguar cualquier amenaza potencial a Vought y neutralizarla. Es por ello que asesina al presidente de la iglesia del colectivo, inmediatamente después de que le confesara su plan para derrocar a Edgar. Y tal vez ustedes se pregunten por qué lo hace, y mi respuesta a ello es que mencionó que tenía una hija, que es esta adolescente con la que vemos cocinando el episodio anterior, y al no mostrarnos su cara posiblemente se deba a que será un personaje importante en el futuro, y aún no tienen actriz oficial para ella. Pero lo importante acá es que aun cuando Vought parece perder, sigue ganando, porque un gran logro para los chicos en la temporada fue que el gobierno le pusiera un alto a los supers, creando una agencia para su control, que paradójicamente ahora sabemos que estará bajo la presidencia de una super, que además trabaja para la empresa, que se supone que debe controlar, así que como dicen, maravillosa jugada. Que no contentos con ello, recordemos que esto también quiere decir que Hughie estará bajo el control de Vought, ya que en la escena final lo vemos presentarse de una manera entusiasta a las oficinas de Newman, donde suena el tema Only the Good Die Young de Billy Joel, que aunque sabemos que es un fan enloquecido del grupo, esperemos que no sea un presagio de lo que le va a ocurrir, porque su traducción es Solo lo bueno muere joven, y la canción es sobre un tipo malvado seduciendo la bondad de una chica capitalina, al igual que ahora Victoria seducirá a Hughie al camino oscuro, por eso cierra la puerta al estilo del Padrino. Y hablando de los caminos del bien, Diosito existe, porque como dice Starlight, logró que Butcher fuera un buen hombre, rompiendo su ciclo de violencia, aunque esto fue hasta que vio a Ryan junto a su madre, y posiblemente recordó lo que le había dicho su propia madre en el episodio anterior, y es la razón por la que dice que no quiere contagiar su porquería al niño, al igual que lo hizo su padre abusador con él, lo que es un dato de vital importancia para el futuro de la serie, ya que en los cómics este tipo es un psicópata al igual o peor que Homelander, y este evento marca un giro de lo que podemos esperar de él al final de la serie, que se complementa con esta escena donde transmite sus sabias enseñanzas al joven Ryan, sobre no
no ser un cretino, donde le da el famoso collar de San Cristóbal, que si se les hizo conocido es porque lo vieron en Dark, viajando de todas las maneras posibles en el tiempo. Y este evento, junto al rechazo momentáneo de la propuesta de Mallory sobre unirse a su grupo contra los Supers, marca una redención completa del personaje, ya que en este punto diría que lo único capaz de hacerlo volver al camino de la violencia es el potencial peligro en el que esté Hyugi en la tercera temporada. Que hablando de ello, en esta secuencia vemos que deberán remodelar toda la sala de los 7, que podríamos tomarlo como un presagio porque no solo su espacio físico debe ser remodelado, sino también su grupo y lo que representa para la sociedad. Ahora Both debe disimular ser todo lo contrario a lo que profesaba Stormfront, y para ello no encuentro nada mejor que el mítico Soldier Boy, siendo descongelado en la Antártida y convirtiéndose en el nuevo símbolo de la nación en la tercera temporada. Además, en la reincorporación de Starlight la vemos con su antiguo traje, el que usaba antes de ser sexualizada, donde sabemos que A-Train volverá y Profundo seguirá manteniéndose al margen, por lo que en resumen los 7 serían Homelander, Maeve, Starlight, A-Train, Deep, The Soldier Boy y Black Noir, porque sí, Black Noir seguirá dentro de los 7 a pesar de su estado vegetativo, ya que como les comenté en el video anterior, Lamplighter es reanimado usando el compuesto V después de su muerte, así que pienso que esto lo seguirán ahora con Black Noir convirtiéndolo en un zombie, al estilo de Gregor Clegane en Juego de Tronos. Y por otra parte aprendimos que el destino de Ryan es ser el plan de contención de Homelander, y es la razón que inspira a Edgar a realizar el trato con Butcher, por lo cual se descarta 100% el giro del cómic, donde Black Noir es el clon de Homelander y es el que lo asesina al final de la historia. Pero este evento es revelador porque nos da la imagen completa de Both, con Edgar disputándose el poder y temiendo que las cosas se salgan de su control, tanto así que está dispuesto a realizar y confiar plenamente en un tipo como Butcher. Pero por parte del niño parece ser que su naturaleza es noble, y ahora junto a Mallory crecerá siguiendo ese camino, así que posiblemente no sabremos más del chico por un buen tiempo, hasta que los eventos avancen un par de años y lo veamos siendo la contraparte para Homelander enloquecido, a menos que cometan el mismo error de Both e intenten criarlo con miedo al suponer que el niño es malvado, luego de que cometa los mismos errores que su padre en su proceso de aprendizaje, que como podemos ver en el contenido adicional, un evento que lo marcó fue haber asesinado accidentalmente a su figura maternal al abrazarla demasiado fuerte, y ahora este niño cree ser responsable de la muerte de su madre al utilizar su rayo láser. Sin embargo, confío que Mallory tendrá la sabiduría de gestionar esa situación, y lo único que me preocupa de ella es la cercana y confiada relación que tiene con Victoria Newman, que puede hacer que recupere al niño para Both una vez que elimine a Mallory. En otro acierto sobre mis teorías, se dio a conocer públicamente que Stormfront es la nazi, y si bien no le asesinó Homelander, la realidad es que sus días estaban contados, donde hay muchas referencias que ya quiero comentar en mi siguiente video, como cuando dice que en realidad todos están de acuerdo pero no les gusta la palabra nazi, o cuando los noticieros ponen en letras pequeñas que se cree que también fue la asesina de Jeffrey Epstein, quien es un financiero estadounidense hiper mega millonario, quien fue condenado por pagarle a niñas para mantener relaciones con él, y se creía que era uno de los responsables de comercializarlas con las élites de ese país, y principalmente con Hollywood, pero extrañamente se suicidó hace unas semanas. Y dejando esos detalles de lado, tenemos el final de Stormfront, donde la vemos muy similar a Anakin Skywalker después del duelo de Mustafar, y la escuchamos decir algunas líneas en alemán, que a pesar de aún no dominarlo al 100% y luego de repetirlo unas 10 veces, pude entenderlo, y me puse algo triste porque está recordando cuando fue con su hija y esposo a un río, y él encontró el sitio perfecto al lado de un manzano, donde vio por primera vez a su hija comer una manzana fresca, que es revelador porque quiere decir que la mayor parte del tiempo de vida de su retoña fue en un laboratorio, al estilo Homelander, y esto explica la obsesión que tiene con el uso del compuesto V en adultos, ya que seguramente hasta el final de la vida de su hija intentó que ella tuviera superpoderes, y este recuerdo se asocia además al lugar en el que está agonizando, al ser un sitio con muchos árboles y un lago detrás de ella, y con este evento deja a Edgar sin contraparte en la empresa. Sin embargo, el hecho de que no mostraran su muerte en pantalla me hace sospechar si al igual que Black Noir la veremos siendo un zombie reanimada por el compuesto V, o quizás siendo utilizada para instaurar el Imperio Galáctico. No, es broma, se murió de veritas, porque no tendría nada más que aportar a la serie, a diferencia de Black Noir, que al ser un zombie lo haría un asesino más tenebroso. Y en esa misma secuencia vemos al pobre Homelander perdiéndolo todo, al perder la única persona con la que siente un verdadero vínculo, y lo que es más doloroso,
darse cuenta que el niño no lo ama, dejando su corazoncito totalmente destrozado, porque de una manera muy noble, su objetivo es criarlo de la manera en que él hubiera deseado ser criado, con una guía que lo lleve en su camino a través de sus poderes, es decir, ser ese alguien que él no tuvo cuando era niño, y es que él realmente ama al mocoso. Bueno, exceptuando cuando dice Save the little shit. y cuando está a punto de asesinarlo, pero afortunadamente llega Maeve al lugar y de nuevo nos muestra que Homelander no ha crecido en nada como persona, porque su manipulación se basa en perder el amor de la gente que no debería significar nada para él, luego de conocer a su amorcito Stormfront, ya que si volvemos atrás fue la enseñanza que le dejó esta chica y su principal motivación para asesinar a Doppelganger. Sin embargo, esa necesidad de ser amado sigue siendo su mayor debilidad, como lo comentó el genio de Anthony Starr en la discusión del personaje, por lo que ahora lo único que lo ata a la cordura es el amor de su gente, algo que como se imaginan cambia de un día para otro, y que este sea la principal motivación de un ser superpoderoso que busca el amor que no tuvo en su niñez es la antesala de una catástrofe, y me hace pensar que todos estos eventos que ha estado viviendo Homelander desde niño lo harán convertirse en su propia versión de Black Noir del cómic, llevando sus trastornos a niveles tan bizarros que ni siquiera los podremos imaginar. Y para los que no lo saben, Black Noir en el cómic es la versión psicópata de la versión psicópata de Homelander, pero por ahora todo será paz y felicidad, ya que el capítulo finaliza con cada uno de los chicos retomando su camino, en lo que es un reinicio de la serie para afrontar lo que serían al menos 3 temporadas más. Así es, mis queridos amigos, les aconsejo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan los siguientes videos de la serie, que este episodio tiene un montón de contenido que dejé al margen para el análisis del domingo. Además, haré un video sobre teorías para el futuro de la serie. Y por otra parte, el agradecimiento a Domingo Muñoz Escalona, quien se avivó y se convirtió en el primer Patreon del canal. Porque sí, chicos, quiero dejar de ser la guionista de bajo costo, y por ello ahora estoy en Patreon. Así que para todos aquellos que quieran ver los beneficios espectaculares que estoy ofreciendo, se los dejo en la descripción y en el mensaje fijado para que se enteren del chisme. Y si quieren apoyarme de manera doble, no olvides dejar tu poderoso like. Además, si no han visto mis 2 últimos videos de la serie, no sé qué pasa con ustedes, pero se los dejo por acá porque los quiero. En uno falló el 99. Punto